¿Qué tiene esta guía de interesante? Pues básicamente en esta guía vamos a hacer tres cosas. Vamos a mirar cómo se grafica la función cotangente, vamos a mirar cómo se grafica la función secante y vamos a mirar la función consecante. Estas tres funciones se hacen de la misma manera que ya sabemos hacer las otras tres, es el mismo crespo despeinado. ¿Cuál es ese mismo crespo despeinado? Que nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ¿cuál es el procedimiento para hacer esto? Nosotros ya sabemos cuál es el procedimiento. Lo primero es identificar las partes de la función, ¿cierto? Lo segundo que tenemos que hacer es hallarle, en los casos que lo tenga, es mirar si tiene una amplitud, es mirar si tiene un desplazamiento vertical, y luego vamos a hallarle un inicio, saber dónde inicia la gráfica, luego vamos a hallarle el final de la gráfica, luego le vamos a hallar un punto medio, el punto medio de la gráfica, y finalmente vamos a hallar unos puntos relativos, ¿cierto? Unos puntos relativos que vienen siendo las mitades entre los puntos medios. ¿Todo esto para qué? Para dividir el ciclo en 4 pedazos. No sé si soy muy claro en el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace esto? En la guía, vamos a mirar acá, tenemos una primer gráfica de la cotangente. Si ustedes observan la gráfica de la cotangente, ¿alcanzan a ver mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, listo. Entonces, la gráfica de la cotangente, si ustedes son bien buenos observadores, se dan cuenta que viene siendo como si fuera la tangente negativa, ¿cierto? Viene siendo como lo contrario. Que uno pensaría que esta gráfica debería salir, digámoslo, como de esta manera así, pero no. Esta gráfica viene siendo como la tangente negativa. Entonces, cuando yo tengo la cotangente positiva, la gráfica se parece a la tangente negativa. Y cuando tenemos la cotangente negativa, es como tener la tangente positiva. Pero entonces vamos a ir directo al grano, como el dermatólogo, cómo es que se hace esto. Entonces lo que vamos a hacer es mirar, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo se hace, ¿cierto? Y vamos a mirar acá. Entonces voy a coger la primer gráfica, voy a coger esta primer gráfica y vamos a hacer esta función, f de x igual a cotangente de x más pi menos 1. Listo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Entonces vamos a iniciar y lo primero que vamos a hacer es ingresar nuestra función. Entonces, ¿cuál es la función? Va a ser f de x. Bueno, voy a ahorrar un poquito de tiempo y voy a copiarla. Listo, esta es la función que vamos a graficar el día de hoy. ¿Cómo se grafica esta función? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las partes que tiene la función. Entonces, ¿qué partes tiene esta función? Entonces, vemos que tiene, en la parte de acá, vemos que tiene un desplazamiento vertical, ¿sí? B es igual a menos 1, que es este que tenemos acá. Este es el desplazamiento vertical, B igual a menos 1, y igual que la tangente no tiene ninguna amplitud, o sea que es una función que no tiene ni límite hacia arriba ni ningún límite hacia abajo. Pero también encontramos que aquí hay un desfase, ¿cierto?
Y ese desfase viene siendo ¿quién? Viene siendo x más pi. Viene siendo x más pi. Voy a dejar entonces esto por acá para que empecemos a entender la gráfica que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a encontrar el inicio. Vamos a encontrar el inicio del ciclo. Vamos a encontrar ese inicio del ciclo. ¿Cómo se encuentra el inicio del ciclo? El inicio del ciclo lo encontramos pues igualando el desfase a 0. Vamos a igualar el desfase a 0. Entonces ese inicio del ciclo, cogemos el desfase que es x más pi y lo igualamos a 0. Y posterior a esto hacemos el despeje de x. O sea que vamos a coger este pi que está sumando y lo vamos a pasar a ¿qué? Pasaría a restar. Listo. Y ese sería nuestro inicio del ciclo. Ese sería nuestro inicio del ciclo. ¿Sí? Voy aquí a resaltar el inicio del ciclo para que ahorita lo veamos mucho mejor. Entonces tenemos el inicio del ciclo, que es este que está acá. Muy bien. Luego de eso, lo que vamos a hacer es hallar el final del ciclo. El final del ciclo. ¿Cómo se halla el final del ciclo? Pues simplemente cogemos el desfase. Vamos a coger el desfase que sería x más pi y lo vamos a igualar a 2pi, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos después de que presentamos nuestra ecuación? Vamos a despejar a x, o sea que x va a ser igual a ¿quién? A 2pi, y x pi que está sumando antes de la igualdad lo pasaríamos a restar. Entonces x, el valor de x va a ser igual a ¿cuánto? A pi, porque 2pi menos un pi me quedaría ¿cuánto? Me quedaría pi. Y entonces este va a ser nuestro final del ciclo. Listo. Yo tengo acá una herramienta que les he mencionado mucho, que por favor traten en lo posible de descargarlo. Tengo aquí una herramienta, voy a abrir aquí una pantallita nueva, que se llama GeoGebra, ¿cierto? Entonces, GeoGebra, ¿para qué nos sirve? GeoGebra nos sirve para muchísimas cosas. Por ejemplo, en este caso, voy a ir aquí ingresando los valores que acabamos de encontrar. ¿Qué valores acabamos de encontrar? El inicio del ciclo y el final del ciclo. Entonces voy a ir ingresando acá en GeoGebra esos valores. O sea que me dio que x era igual a menos pi, ¿cierto? Y nos dio que x era igual a pi. Si ustedes alcanzan a ver bien mi pantalla, Sí, señor. ustedes aprecian, se me generaron dos rectas, pero recordemos que esas rectas en la función tangente se me convertían en unas ¿qué? ¿Cómo se llaman esas rectas? ¿Cómo se llaman? Las asíntotas. Entonces mire que yo ahí estoy generando dos asíntotas. Muy bien. Luego de que ya encontré entonces el inicio y el final del ciclo, cuando ya tengo el inicio y el final del ciclo, vamos a hallar a ¿quién? Al punto medio. Al punto medio. Y el punto medio, ¿quién viene siendo? Viene siendo nada más que coger el inicio del ciclo, le sumamos el final y eso lo dividimos entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto dividimos ese resultado? Entre 2. Entonces este resultado lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, ¿cuánto nos dio el inicio del ciclo? Entonces tenemos que el inicio del ciclo nos dio, ¿cuánto nos dio? Menos pi. Y el final nos dio pi. Entonces hacemos las sumas. Entonces tenemos menos pi, le sumamos pi, y ese resultado lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Entonces vamos a hacer la división acá entre 2. Entonces tenemos menos pi más pi, ¿cuánto nos da? 0. O sea que esto nos quedó 0 dividido 2. O sea que esto sería igual a ¿cuánto?
Esto sería igual a 0. Si soy claro o no soy claro hasta ahí, ¿alguna duda? Tenemos acá pi menos pi más pi me da ¿cuánto? 0. Y 0 dividido cualquier número me va a dar 0. Entonces la respuesta aquí en este caso viene siendo 0. Entonces voy a poner acá el 0, que sería en este caso el punto medio, ¿cierto? Entonces tenemos el punto medio que es 0. Muy bien, me vengo entonces aquí a GeoGebra y voy a escribir que x es igual a 0, que sería nuestro punto medio. Y si se dan cuenta, si aprecian, pues nuestro punto medio va a ser ¿quién? El eje Y. El eje Y. Voy a cambiarle aquí el color para que lo apreciemos mejor lo que acabamos de hacer. Listo. Y ese eje Y, que sería el eje 0, ¿cierto? X igual a 0, pues me está representando también otra ¿qué? Otra abscisa. Perdón, otra asíntota. Listo, muy bien. Entonces vamos a mirar aquí en la gráfica. Voy a mirar aquí que cuando tengo la función cotangente voy a tener ¿cuántas asíntotas? 1, 2 y 3 asíntotas también, ¿cierto? Pero nosotros nos encontramos que en esta función que estamos haciendo, que se llama la función cotangente de x más pi menos 1, habíamos encontrado un desplazamiento vertical a menos 1, ¿cierto? Entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar acá en GeoGebra de una vez y voy a trasladar al eje x y lo voy a trasladar a menos 1. ¿Cómo hago para trasladarlo a menos 1? Pues simplemente escribimos y igual a menos 1 y nos va a salir una línea con el desplazamiento hasta menos 1. Entonces voy a cambiarle también el color para que miremos las propiedades que va teniendo esta línea. Entonces ahí lo que hicimos fue un desplazamiento del eje x a y igual a menos 1, que es un desplazamiento. Y si ustedes notan, ya empezamos a encontrar, empezamos acá a hacer una delimitación. Voy a hacer por acá un rectángulo, voy a hacer acá una delimitación de un rectángulo, ¿cierto? Miren que nos va quedando como el rectángulo que estamos acostumbrados a hacer. En esta zona es donde me va a quedar mi función. En esta zona me va a quedar mi función. Listo. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar esa función? Vamos a continuar. Hay unos puntos que necesitamos encontrar, ¿cierto? Entonces ya encontramos el desplazamiento vertical, el inicio, el final y el punto medio. Y ahorita vamos a encontrar esos puntos relativos, que vienen siendo unos puntos específicos. ¿Cómo se hace? Vamos a utilizar el inicio del ciclo, le vamos a sumar el punto medio, ¿cierto? Y el resultado, y ese resultado lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Este resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces, ¿cuánto nos había dado el inicio del ciclo? Nos había dado menos pi. Le vamos a sumar el punto medio que nos dio ¿cuánto? Nos dio 0. Y el resultado lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Vamos a dividir eso entre 2. Esto lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos va a dar esto? Pues muy fácil. ¿Cuánto nos va a dar esto? Vamos a tener acá menos pi más 0 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar menos pi, y esto va a quedar dividido entre 2. Entonces aquí ya encontramos el nuevo puntico, ese puntico que dividimos ahí en varias partes. Voy a utilizarlo acá en GeoGebra. Voy a utilizarlo acá en GeoGebra para que lo aprecien mejor. Listo. Y entonces voy a escribir acá x igual a menos pi medios, que fue el valor que nos dio. Listo.
Si ustedes notan, pues hay una línea negra que se me acabó de salir una línea negra, pero yo lo que necesito no es esta línea, en este caso no necesitamos a esta línea, nosotros únicamente necesitamos al puntico que se forma acá, este puntico de intersección, ¿cierto? Entonces muchas veces para no tener que hacer esa línea que acabamos de hacer, pues entonces simplemente introducimos el puntico que es por donde va a pasar nuestra recta cotangente. Por el momento lo voy a dejar así con la línea. Voy a hallar entonces la otra división de esta parte para que me queden los 4, porque vienen siendo 4, ¿cierto? Para que me queden los 4 cuadrantes, el primero, el segundo. Aquí tengo que dividir esto en 2 para que me queden los 4 cuadrantes. Y entonces vamos a continuar acá. Entonces ya hice el inicio del punto medio y medio esto. Ahorita vamos a sumar. ¿Vamos a sumar a quién? Vamos a sumar el punto medio con el final del ciclo, ¿cierto? Punto medio con el final del ciclo. Y ese resultado lo vamos a dividir, esto lo vamos a dividir entre 2. Esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto nos había dado el punto medio? Nos había dado 0. O sea que sería 0 más el final que nos dio pi. Y eso lo dividimos entre 2. O sea que esto nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar dividido 2. Finalmente, ¿esto cuánto nos da? Esto sería igual a ¿quién? Esto sería igual a tener 0 más pi nos daría pi. Y pi estaría dividido ¿entre cuánto? Entre 2. ¿Listo? Y pi estaría dividido entre 2. O sea que ese nuevo punto que encontramos es x igual a pi medios. X igual a pi medios. Lo voy a señalar acá para tenerlo más claro. Listo, esta sería nuestra respuesta. Entonces me vengo ya a mi cuaderno, en este caso que es con GeoGebra, y escribo que x es igual a pi medios. Y efectivamente me sale esta división, que era lo que estábamos buscando, de hacer un cuadrante, ¿cierto? Hacer un cuadrito para dividir el ciclo. ¿Qué es lo más interesante que nosotros necesitamos de acá? ¿Qué es lo más interesante? Nosotros en este caso lo que necesitamos es encontrar estos punticos donde están las líneas negras, ¿sí? Para que ahí me pase la función original. Entonces mire, GeoGebra le permite a uno hacer muchas cosas. Lo más importante que permite hacer GeoGebra es que lo que nosotros acabamos de hacer acá en papel, todos estos ejercicios que acabamos de hacer acá en papel, esos resultados, pues los vamos a hacer evidentes a través de una gráfica. ¿Cómo hacemos esta gráfica? Entonces, si ustedes observan, voy a cambiar aquí esto a la numeración. Aquí voy a poner en... cogí lo que no era. Ahorita sí. Distancia la voy a poner en pi medios. Ahorita sí. Bueno, voy a tratar de pasar esto a... ahorita sí. Distancia la voy a poner en pi medios. Muy bien. Entonces mire, nuestros resultados iniciales nos había dado que empezaba en menos pi y finaliza en pi. ¿Listo? Entonces inicia en menos pi y termina en pi. Tenemos un desplazamiento hacia menos 1 del eje X y vamos a insertar nuestra gráfica. ¿Por dónde va a pasar nuestra gráfica? Sucede que cuando nosotros encontramos x igual a menos pi, pues es la coordenada, viene siendo la coordenada x igual a menos pi. Pero como yo quiero ingresar este puntico que es por donde pasa la función cotangente,
pues entonces primero nos movemos en X, entonces vamos a ingresar un punto, que sería menos pi medios, ¿cierto? El valor de X, coma, y el valor de ¿quién? Del eje Y, que fue a menos 1, entonces sería menos pi medios, coma menos 1, y ahí me va a salir ese puntico. Para el puntico de acá donde me pasa la función cotangente, entonces sería igual a ¿quién? Ahí nos había dado pi medios, coma, y sería el desplazamiento en Y, que sería menos 1, y ahí nos salió el puntico. ¿Cómo hacemos la gráfica? Pues entonces nosotros ya sabemos que esta gráfica, ¿cierto? Como es la función cotangente y es positiva, pues entonces es una gráfica que va a venir así, ¿cierto? Me disculpan que con el mouse esto siempre es muy maluco hacerlo. Va a pasar por acá, sí. Obviamente pasa por el puntico. Pero ¿cómo hago yo para hacerla bien precisa? Mire, yo puedo ingresar directamente la función original, que es esta, ¿cierto? Cotangente de x más pi menos 1. Puedo ingresarla, ¿cierto? La voy a ingresar acá. Cotangente, abro paréntesis, de x más pi, ¿cierto? Y aquí lo voy a hacer menos 1. Y si ustedes son buenos observadores, pues pueden apreciar que esta gráfica es infinita, ¿cierto? Es infinita. Mire, yo me alejo mucho del plano, y la gráfica es infinita, no tiene un límite ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni nada por el estilo, ni a la derecha ni a la izquierda. Tiene una continuidad. ¿De dónde viene esa continuidad? Supongamos que yo le coloco un puntico acá a esta gráfica. Voy a poner un puntico por acá. Si lo alcanzan a ver, voy a hacerlo más grande. Voy a cambiarlo, le voy a poner un color rojo para que se vea mejor. Lo voy a poner bien grande, ¿sí? Le voy a poner acá que no sea ese sino un diamante para que se aprecie más. No sé cuál se ve mejor, este puntico, esta X. Listo. Y sucede, si alcanzan a ver la X, chicos, esa X que acaba de poner allá. Sí, señor. Sí, listo. Entonces sucede que yo a esto le puedo dar una animación y mire lo que empieza a hacer la X. Si notan, muy rápido, ¿cierto? Empieza a irse muy rápido, se me empieza a desplazar y a desplazar y a desplazar, y es porque es la continuidad que tiene la función cotangente. O sea, son las oscilaciones. Cumplió un ciclo hasta allá, hasta donde se me alcanza a ver la pantalla en la parte derecha, y le dio la continuidad y continuidad, y en este momento pues ya se encuentra finalizando y vuelve a salir en la parte izquierda, ¿cierto? Si yo me empiezo a alejar de mi plano, mire que el punto pareciera estar ahí quieto, pero miren la velocidad con la que ya se aprecia. Y por el contrario, si yo me empiezo a acercar, el punto se empieza a ver un poco más lento, hasta encontrar nuestra gráfica, que es la que vamos a hacer. Nosotros solamente vamos a hacer este ciclo. Mire, ¿cuál ciclo es el que vamos a hacer? Nosotros vamos a graficar este ciclo que ella viene desde acá, desde aquí, desde esta parte de arriba, ella viene, baja y termina ahí. Entonces, para yo mostrarles bien la gráfica como es, debo hacer un dato curioso aquí con GeoGebra, ¿cierto? Voy a hacer aquí una cosita para poder que ustedes observen legalmente cómo es que tiene que quedar esta gráfica. Listo, entonces voy a volver acá, voy a hacer lo siguiente. Esto es una berraco, hombre. Esto es una maña, digámoslo, una maña que hacemos en GeoGebra, y voy a poner la función, a ver, yo ya tenía aquí una función G y había una función F, sí, entonces voy a poner la H de X, o voy a escribir aquí una función. Listo. Voy a poner una función h. Listo. Voy a esconder esta función que teníamos
y voy a poner aquí dos punticos. Voy a esconder este punto A que son de un cuadrante, no tiene nada que ver, y voy a poner aquí un puntico y otro puntico. Listo. Y ahorita sí voy a limitar esa función, entonces voy a escribir función y voy a escribir la función, no, esta no, función, y voy a darle un valor inicial, entonces la función va a ser la h, los puntos van a ser el punto K con mayúscula, y el valor final va a ser el punto L en mayúscula. Listo. No me salió este berraco, un espacio, ahorita sí. Bueno, la voy a hacer así más bien de una vez entonces. A veces esto se queda como frenado. Para yo hacer mi función limitada ahí, entonces voy a coger mi función, que ya la habíamos escrito, y la voy a ingresar acá. Entonces va a ser función, un valor inicial, entonces va a ser nuestra función cotangente. El valor inicial me decía que empezaba en donde, en pi, en menos pi, y el valor final me decía que terminaba en donde, en pi, ¿cierto? Y ahí ustedes sí pueden apreciar, me quedo de color rojo, voy a cambiarle las propiedades y voy a ponerla de otro color, supongamos que este azul, y digamos que más gruesita, ¿cierto? Para que la vean mejor. Muy bien, entonces si ustedes alcanzan a apreciar bien mi pantalla, yo ahorita sí les acabé de dibujar la función en el ciclo que estamos haciendo, que solamente fue en un ciclo. Si la alcanzan a ver bien, solamente la hicimos en un solo ciclo. La función general es esta que se ve gris, de un color más gris, pero esa viene siendo sin delimitar un ciclo. Entonces nosotros acá lo que estamos haciendo es hacer la gráfica solamente de un periodo. Es un periodo. ¿Cómo se hace la gráfica? Entonces vamos a repasar. Es lo mismo que las funciones anteriores. Lo primero que hacemos es identificar las partes. Tenemos el desfase, tenemos acá el desfase, ¿cierto? Identificamos el desplazamiento vertical, hallamos el inicio del ciclo, luego hallamos el final del ciclo. Posterior a eso, ¿qué hacemos? Encontramos el punto medio, luego del punto medio encontramos las otras divisiones, y esas nuevas divisiones pues luego ya procedemos a graficar. ¿Cómo graficamos? Primero delimitamos, ¿cierto? Delimitamos nuestra gráfica, hicimos el cuadrante y ubicamos los puntos específicos, y finalmente se hizo el trazado de la gráfica, ¿cierto? Trazamos nuestra gráfica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con la función cotangente es igual a la tangente, solo que hay que tener en cuenta que cuando es positiva la cotangente me queda hacia abajo, y que cuando es negativa la cotangente me va a salir hacia arriba. Esa es la única diferencia. ¿Quién tiene dudas con esto hasta ahí? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, profe, sí se escucha. Sí, señor. Sí, ¿quién tiene entonces alguna duda? Lucely, me repite que no se le escuchó. Lucely, puede escribir por el chat, es que como que la señal está rara, no sé, no se le, o yo no le entiendo.
Si alguien tiene dificultad con el chat, debe salirse y vuelve e ingresa. Que a veces se le queda bloqueada la pantalla, se sale y ahí mismo vuelve a ingresar y no tiene dificultades. ¿Cuáles puntos, Luceli? Listo, voy a volver entonces a presentar mi pantalla. Voy a tratar de hacer aquí la gráfica, listo. Voy a tratar de hacer aquí la gráfica. Este es nuestro plano cartesiano. Listo. Este es nuestro plano cartesiano. Se supone que aquí viene siendo menos 1. Listo, ahí viene siendo menos 1 y voy a ubicar el inicio y el final del ciclo. Entonces voy a suponer, pues legalmente no es, pero vamos a suponer para que me entiendan. Entonces aquí tenemos que este va a ser menos pi y que este va a ser pi. Listo, estamos delimitando nuestro plano para hacer bien nuestra gráfica. Entonces este va a ser menos pi y este de acá va a ser pi. Listo, y obviamente pues este es 0. ¿Qué encontramos acá? Encontramos unos puntos medios. Encontramos acá que aquí hay un punto medio, acá hay un punto medio. Lo voy a hacer con un colorcito amarillo porque este no lo vamos a usar. Hicimos una división y acá hicimos una nueva división, ¿cierto? Cumplimos dividiendo esto en 4 partes. Y el eje Y viene siendo el punto medio que nos dio 0, x igual a 0. A su vez nosotros tenemos acá una división del cuadrante, un desplazamiento por menos 1. Es decir que los punticos van a quedar acá en menos 1. Entonces no sé, Luceli, si le vaya a cumplir con la, o digámoslo, la expectativa o lo que usted tiene pensado, que es donde quedan esos punticos. Entonces, ¿cuáles vienen siendo los puntos que hallamos? Vienen siendo estos punticos. Este que está, que voy a señalar acá, este puntico, que está pasando aquí, así. Este puntico que voy a hacer acá, si lo alcanzan a ver, un puntico rojo que venía siendo menos pi medios, y este otro puntico rojo que viene siendo pi medios. Entonces tenemos acá este es menos pi medios y este de acá es pi medios. ¿Cómo nos queda entonces la gráfica? Ya como ya identifiqué los punticos por donde pasa, ya sabemos que esta es una asíntota. Las que están de negro son asíntotas, ¿cierto? Son las asíntotas. Como ya sabemos que son las asíntotas, vamos a proceder a graficar nuestra función cotangente. Como la cotangente es positiva, entonces es una gráfica, me disculpan que esto vaya a quedar así tan perfecto, es una gráfica que viene por acá y baja hacia una curva, ¿cierto? Ustedes utilizan el curvígrafo, si no quedan nosotros es muy difícil
manejar esto pues así por pantalla, y la resolución que uno hace con el celular para la cámara y estar mostrando, ella tiende a tener autoenfoque, y ese autoenfoque empieza a dañar la imagen y no se ve bien. Entonces es una gráfica que me queda más o menos así. Voy a mirar así aquí en mis herramientas, tengo alguna cosita para hacer curvas, color, no sé si aquí me sale para hacer la gráfica. Bueno, me saldría lo mismo, ¿sí ven? No haría nada, es como utilizarla en GeoGebra. Entonces estábamos hablando de cotangente de x más pi, no sé si aquí se puede así con pi, menos 1. Vamos a mirar si me la grafica, listo, si me la graficó acá también. Entonces si ustedes aprecian, cierto, mira, hay un movimiento que viene siendo la misma gráfica que acabamos de hacer, pero voy a quitar esto que se ve mejor en GeoGebra. Entonces acá se aprecia mucho mejor. Entonces esta fue la gráfica que hicimos a pi, mire que pasan por pi, llega hasta el final del ciclo que viene siendo pi, el punto medio que son las 3 asíntotas, y estos punticos que están acá, si de pronto la pregunta era esa, que cómo ingresé yo estos dos puntos, pues recordemos que todos los puntos tienen unas coordenadas, ¿cierto? Cualquier punto que yo vaya a escribir tiene una coordenada, Luceli. Entonces un punto es igual a ¿quién? El punto A viene siendo igual a ¿quién? A las coordenadas x, y, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer una función tengo siempre una coordenada de x, y. Me responde si le aclaré la duda o no, Luceli. Bueno, Luceli, con mucho gusto. Entonces, vamos a recordar aquí qué es lo que tiene esta guía 4A. Entonces, tiene cómo hacer la función cotangente. Acabamos de hacer la gráfica de la función, de la primera función, o sea que ustedes tendrían que hacer otras dos gráficas de la función cotangente. ¿Listo? Recuerden que esto lo voy a subir pues para que lo estén observando las veces que sea necesario. Tómenle por favor entonces pantallazo a este primer desarrollo de esta gráfica. Entonces ahí le pueden tomar un pantallazo, ¿cierto? A este otro le pueden tomar también la fotico, el procedimiento que se hizo para que lo tengan en cuenta, luego que se hizo, los datos que se sacaron, y finalmente pues tratamos de hacer acá una gráfica que quedó muy bonita, como un niño de preescolar, ¿cierto? O ni de preescolar, lo haría más bonito un niño de preescolar. Pero nuestra gráfica pues entonces es esta que tenemos acá. Aquí ya con GeoGebra la podemos hacer y le podemos dar algunas animaciones a esto y bueno, volverlo más chévere. Entonces es nuestra gráfica. Entonces mire que lo de la amplitud es verdadero porque no tiene un límite hacia arriba ni hacia abajo. Y entonces vamos a continuar. Le pueden tomar también un pantallazo. A esta gráfica que es como queda. Mira, así les va a quedar a ustedes en el cuaderno. Muy bien. Voy entonces a continuar y voy a mostrarles cómo se grafica la función secante. La función secante, pues como su nombre lo indica, es digámoslo una especie de inversa de la función coseno, ¿cierto? Porque es el resultado de hacer el contrario de la división. Cuando nosotros vamos a encontrar coseno, cogemos la medida del cateto adyacente y la dividimos entre la hipotenusa. Pero si hacemos la división al contrario, el valor de la hipotenusa de ese triángulo dentro de la circunferencia unitaria, y la dividimos entre el valor del cateto adyacente, pues entonces ya se me genera la función secante. ¿Cómo se hace la función secante cuando es de la misma forma de las funciones anteriores? Pues se hace el mismo procedimiento. Entonces vamos directo aquí al grano. Pues aquí tienen un ejemplo para que, cierto, logren observar cómo se hace, pero yo les voy a mostrar aquí directamente con el primer ejercicio, ¿cierto? Vamos a hacer entonces esta primer gráfica. Y el procedimiento va a ser igual.
procedimiento es el mismo, no va a cambiar para nada. Vamos a encontrarlo, simplemente que yo acá en la guía les coloco que para hacer esta gráfica, pues como el proceso es el mismo, ¿cierto? Les di solo unas características y la idea no es cargarlos de trabajo, simplemente que dice que debemos descubrir algunas cositas. Entonces vamos a analizar esta gráfica antes de empezar a graficar la otra. Entonces lo primero, como buenos observadores podemos apreciar que esta gráfica entonces también pudo haber, vuelve y continúa hacia arriba acá, ¿cierto? Si no está punteadas mi líneas significa que no son asíntotas. ¿Qué más podemos apreciar? Que la línea acá, esta recta acá, es una asíntota a esta función, es una asíntota a esta función. Y que la recta, esta recta L, también es otra asíntota. Es decir, que en la función anterior lo que era el inicio, voy a escribir acá, lo que era el inicio, ¿cierto? Y el final se convertían en asíntotas, el inicio, el final, inclusive el punto medio se convertían en asíntotas, también hasta el punto medio, ¿sí? Pero en este caso vemos que las que se convierten en asíntotas son las últimas divisiones del ciclo. Tenemos acá dos asíntotas, que es lo que teníamos que haber descubierto, ¿cierto? Porque si observamos en la parte de abajo, esta recta tiene una continuidad, esta curva tiene una continuidad. Entonces vamos a mirarlo acá bien fácil. Vamos a empezar a graficar una, que es esta que tenemos acá. Voy a copiar aquí este pip que me sirve mucho. Y lo primero que hacemos entonces es identificar las partes que tiene. Entonces mire, la función secante sí tiene amplitud. Entonces aquí hay una amplitud que es igual a 3. Tenemos un desfase, voy a poner así como des para ahorrar tiempo, un desfase que es 5x menos pi. Y tenemos un desplazamiento vertical que sería igual a menos 2. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me contestan por favor? ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, profe, todo claro. Todo claro, listo. Entonces mire, lo primero que hacemos es identificar los componentes de nuestra función. Voy a escribir aquí el desfase, que luego no falta el que de pronto no entendió que era el desfase y maluco, porque para aclararle después. Entonces vamos a dejarla hasta ahí, muy bien. ¿Qué encontramos en común en esto? Entonces tenemos casi que lo mismo que la función coseno. Vamos a centrarnos en coseno y viene siendo lo mismo, ¿cierto? Mira, hay una amplitud, hay un desfase y hay un desplazamiento vertical. Por eso las personas que buscaron ayuda y les colaboraron y les explicaron en unas gráficas que habían que hacer e hicieron un procedimiento con tabla de valores, eso es otro procedimiento que, digámoslo, es más engorroso en el sentido que es más largo. Mire que la gráfica anterior, ¿cuántos pedacitos se fue? Mire cuánto se le va a uno de hoja en esto. En una página uno lo resuelve, vea. Pedacito, otro pedacito, otro poquito y otro poquito. Pero si fuéramos a hacer tabla de valores, eso es un montonón de tabla de valores que hay que hacer. Y hay que hacer procedimiento y encontrar los valores, y ahí sí nos vamos a la gráfica. Entonces esto es un procedimiento para evitarnos eso, nos va a quedar, o sea, lo que nosotros tenemos que aprender a identificar es esto que les voy a señalar acá, de color, este color, listo, señalé ese color. ¿Por qué es lo más importante? Porque sucede que cuando usted presenta el ICFES, a usted le van a decir la ecuación de la gráfica, o la siguiente ecuación, la gráfica es tal, y entonces usted con solo ver la ecuación debe encontrar esas tres características que le digan hacia dónde se dirige la gráfica, que es lo que necesitamos desarrollar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Pues practicando. ¿Cómo aprende uno matemáticas? Practicando, no hay otra forma sino que practicando. Entonces, después de que identificamos esto, vamos a hallar a quién, vamos a hallar el inicio, dónde inicia nuestra gráfica, ¿cierto? Vamos a hallar ese inicio de la gráfica. ¿Cómo hallamos el inicio de la gráfica? Pues entonces ya sabemos que cogemos el desfase. Vamos a coger el desfase, que en este caso es ¿cuánto? 5x. Sagrado rostro. Entonces tenemos 5x menos pi, y lo vamos a igualar a 0. Hacemos la igualación a 0.
Luego de esto, ¿qué hacemos? Vamos a despejar ¿a quién? Vamos a despejar a x. Entonces tenemos que 5x es igual, y pi está restando, pasaría ¿a qué? A sumar. Luego, finalmente, entonces como 5 multiplica a x, lo voy a pasar ¿a qué? A dividir, o sea que me queda que esto es pi dividido 5. ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a señalizar acá con una forma. Voy a señalizar acá lo que acabamos de encontrar. ¿Para qué? Para que ahorita cuando nos devolvamos pues encontremos más fácil cuál es la respuesta. Entonces la estoy señalizando. Luego de que hayamos el final del ciclo, el inicio del ciclo, ¿qué hacemos? Vamos a buscar el final del ciclo. ¿Cuál será ese final? Entonces el final del ciclo pues es colocar o coger o tomar el desfase, nuevamente 5x menos pi, y lo vamos a igualar al giro o a una revolución, que sería un periodo de ¿cuánto? De 2pi. Y de acá vamos a despejar ¿a quién? Hacemos nuevamente un despeje de esta ecuación, que sería despejar a x. Entonces nos queda que 5x es igual a 2pi, y este pi que está restando pasaría ¿a qué? A sumar, ¿cierto? Por ende nos va a quedar que esto es igual, 5x es igual a 2pi más un pi, sería 3pi. Y por último, pues entonces este 5 que está multiplicando a x lo voy a quitar, y entonces pasaría ¿a qué? A dividir. Entonces finalmente me queda que x es igual a 3pi dividido, ¿cierto? Lo voy a dividir, dividido entre ¿cuánto? Entre 5. 3pi dividido 5, y esa sería nuestra respuesta final. Voy a cerrarlo también en un recuadro para que ahorita cuando nos toque regresar pues identifiquemos más fácil cuál fue esta respuesta. Muy bien, entonces ya tenemos acá, ¿a quiénes tenemos? Tenemos el inicio del ciclo, tenemos el inicio del ciclo y el final del ciclo. Bien, después de que hallamos el inicio y el final del ciclo, hallamos ¿a quién? Lo mismo, el mismo crespo despeinado. Vamos a hallar al punto medio. Vamos a hallar el punto medio. ¿Por qué no me escribe? Al punto medio. Y para hallar el punto medio, pues simplemente cogemos el inicio, le sumamos el final, y ese resultado lo dividimos entre ¿cuánto? Lo dividimos entre 2. Lo vamos a dividir entre 2. ¿Estamos claros hasta acá cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Entonces vamos a encontrar el punto medio y es realizar esta división. El punto medio, vamos a sumar el inicio del ciclo y el final, y el resultado lo dimos entre 2. Entonces, ¿cuánto nos dio el inicio del ciclo? Nos había dado el inicio del ciclo pi quintos. Entonces me va a quedar acá que esto es pi quintos más 3 pi quintos, y eso lo vamos a dividir, y esto va a estar dividido, ¿cierto? Lo vamos a dividir entre 2. Entonces va a estar dividido entre 2. Listo. Entonces tenemos pi quintos más 3 pi quintos, como tienen el mismo denominador, vamos a sumar los numeradores entre sí y conservamos el mismo denominador. Entonces tenemos pi, un pi más 3 pi, me quedaría 4 pi quintos, y esto está dividido entre 2, ¿cierto? Esto está dividido entre 2. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos acá este 4 que multiplica y un 2, entonces los puedo eliminar. 4 dividido 2 me daría ¿cuánto? Me daría 2, o sea que esto es igual a tener a 2 pi. Ay, fue pucha, no me abrió un texto nuevo, ahorita sí. O sea que eso es tener igual a 2 pi dividido 5. Entonces esto me quedaría
2 pi quintos. Muy bien. Entonces, como ya tenemos el otro resultado, entonces voy a cerrar esto acá. Y este resultado que acabamos de encontrar es el punto, es nuestro punto medio, ¿sí? Que sería un valor nuevo de x, el punto medio. Cuando ya encontramos ese punto medio, luego hacemos la división en los 4 pedazos, ¿cierto? Dividimos eso en 4 pedacitos la gráfica. Y entonces para hacer esa nueva división de los 4 puntos, o las 4 partes, pues entonces cogemos ¿a quién? Al inicio del ciclo y le sumamos el punto medio, ¿cierto? Y el resultado lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 2. Entonces cogemos ese punto medio y lo vamos a dividir entre 2. Entonces ahora sí cogemos y decimos ¿cuánto nos había dado el inicio? No nos recordamos, entonces vamos a venir a mirar acá. El inicio del ciclo era pi quintos, entonces, y el punto medio nos dio 2 pi quintos. Entonces venimos acá y decimos que tenemos pi quintos, le vamos a sumar 2 pi quintos y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Vamos a dividir ese resultado entre 2. Listo. Después de que ya tenemos planteado el ejercicio, pues entonces vamos a realizar bien este ejercicio. Nos va a quedar así. Entonces tengo un pi quintos más 2 pi quintos, me quedaría 3 pi quintos. Lo voy a colocar de una vez como lo hemos puesto siempre, ¿sí? Como lo hemos colocado, sería 3 pi quintos. Y esto a su vez está dividido, va a estar dividido entre ¿cuánto? Que es lo que tenemos acá, va a estar dividido entre 2. Y aquí aplicamos ¿a quién? ¿A quién es que aplicamos acá? Entonces el 2 está dividido en ¿cuánto? En 1, en el 1, y aplicamos ley de extremos y medios, o alias ley de la oreja. Y entonces nos va a quedar que esto es 3pi lo multiplicamos por 1 y 5 lo multiplicamos por 2. O sea que esto nos da ¿cuánto? Nos va a quedar 3pi por 1, entonces sería 3pi, y esto estaría dividido entre 5 por 2, 10. Entonces tenemos aquí la división de 5 por 2, 10. Luego, ¿qué podemos hacerle a esto? Simplificarlo, pero como el 3 es impar y el 10 es un número par, pues no podemos simplificarlo más y ya nos quedaría hasta ahí, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar esto de nuevo en un recuadrito para que lo observemos ahorita más fácil. Y tenemos ya nuestro ¿qué? ¿Cómo se llamaría esto? El otro punto que nos va a dividir ese ciclo, esa nueva división de nuestro plano. Luego de que ya hayamos el inicio con el punto medio, pues entonces vamos a sumar. Voy a cambiarle el color a esto, ¿sí? El color a esto se lo voy a cambiar para que nos quede un poquito más resaltado. Y vamos a hallar entonces otro nuevo punto. ¿Qué otro nuevo punto vamos a hallar? Vamos a hallar uno que está entre el punto medio y le sumamos el final del ciclo. Y ese resultado lo dividimos en ¿cuánto? Lo vamos a dividir entre 2. Este resultado de esta suma lo vamos a dividir entre 2. ¿Sí? Entonces lo dividimos entre 2. Entonces, ¿cuánto nos dio el punto medio? Vamos a volvernos por si no nos recordamos, 2 pi quintos. Y el punto final nos había dado 3 pi quintos. Entonces vamos a hacer la suma de esto. Y efectivamente entonces tenemos 2, el punto medio. Nos había dado, ¿cuánto nos dio el punto medio? El punto medio nos dio 2 pi quintos y al final 3 pi quintos. Entonces sería el punto medio, entonces 2 pi quintos más 3 pi quintos, y ese resultado lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Entonces acá esto lo vamos a dividir entre 2. Finalmente, ¿qué nos queda? Nos va a quedar
tenemos 2pi más 3pi, como tienen el mismo denominador, puedo sumar normal los numeradores, entonces 2pi más 3pi, me quedaría 5pi dividido 5, y esto está dividido entre 2, ¿cierto? Luego, como tenemos acá 5pi dividido 5, pues cancelamos este 5 dividido 5 me da 1, ¿y quién me queda? Me quedaría pi, me va a quedar pi, o sea que esto es igual a tener a pi dividido 2, que sería realmente pi medios. Voy a escribirlo acá de esta otra manera para que nos quede mucho más organizado. O sea que esto sería igual a tener a pi y dividido 2, listo. Entonces sería igual a pi medios. Voy a identificarlo también para que nos quede más organizado el trabajo y pueda identificar mis respuestas. Entonces ya tenemos todos los valores. ¿Tenemos qué valores? Iniciamos con esta gráfica, tenemos una amplitud, un desfase y un desplazamiento vertical. Hallamos el inicio, el final del ciclo, el punto medio, luego la mitad entre el punto medio y el inicio, y acabamos de hallar el punto medio entre la mitad entre el punto medio y el final del ciclo. Nos hace falta encontrar nuestra amplitud, ¿cierto? Entonces, para encontrar la amplitud desde dónde va hasta dónde va, esa amplitud pues se escribe muy fácil. Cogemos el desplazamiento vertical, que es b, y le sumamos a, ¿cierto? Y entonces tenemos que el desplazamiento vertical era igual a ¿quién? Era igual a menos 1. Voy a rectificar que si sea menos 1 nuestra es menos 2 y la amplitud es 3. Entonces me vengo hasta el final y aquí es menos 2 y le vamos a sumar 3. Entonces luego hacemos la operación, nos queda menos 2 más 3, ¿cuánto nos da? Nos daría 1, ¿cierto? Y luego voy a coger lo contrario, voy a coger AB y le voy a restar el valor de A. Y eso sería igual a ¿quién? A menos 2 menos 5, perdón, menos 3. Y menos 2 menos 3 pues nos daría menos 5. Cuando ya tengo todos estos valores identificados, lo que vamos a hacer es empezar a graficar nuestra función. ¿Cómo se grafica aquí nuestra función? Pues muy fácil, vamos a coger una hojita y yo les voy a mostrar en GeoGebra con todos estos datos, por favor. Les voy a empezar a mostrar todos estos datos, cómo es que debían quedar. Muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Vamos a abrir GeoGebra una hojita nueva. Voy a abrir una hojita en blanco nueva. Voy a tirar esto por acá, voy a cambiarle el valor de los ejes, voy a ponerlo en pi, ¿cierto? Listo, lo convertí en pi y voy a empezar a ingresar todos los datos que tenemos acá. Entonces el primer dato que tenemos es que x es igual a pi quintos, ¿cierto? Entonces voy a escribir acá en GeoGebra x igual a pi dividido 5 y me genera esta línea negra. ¿Si alcanzan a ver la línea negra que se está mostrando ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Entonces me vengo, voy a utilizar acá y utilizo la segunda recta que encontramos, que fue el final del ciclo, 3 pi quintos. Entonces la voy a ingresar acá en GeoGebra. X, entonces digo que x es igual a 3 pi quintos dividido 5. Listo, y encontré el final del ciclo, ahí están los dos. Voy a, entonces, como esta gráfica, mire lo delgaditica que es, mire lo flaquita que es, voy a cambiarle el color, por lo menos el color, para que se vea mucho mejor, un poquito más gruesa. Listo. Y a esta también la voy a cambiar el color y la voy a poner un poquito más gruesa. Muy bien.
Ahí sí lo alcanzan a apreciar mejor. Mire que si ustedes ven ahí los decimales, se ven unos decimales en el eje Y a 0.6, 0.5. O sea que esto es una gráfica muy flaquita, es una gráfica muy cortica, ¿cierto? Vamos entonces a ingresar los valores del desplazamiento vertical, que fue Y igual a menos 2. Fue nuestro desplazamiento vertical. Y estoy desplazando el eje X, lo estoy desplazando en esta forma acá, donde está esa línea negra que acaba de salir. Le voy a poner más gruesa para que la aprecien mejor. Y le voy a poner un color verde. ¿Listo? No, pongamos todo con rojo mejor. Todas estas divisiones. ¿Listo? Después de que hacemos esto, entonces voy a revisar acá qué puntos llevo. Entonces llevo el inicio del ciclo, llevo el final del ciclo. Voy a pasar al punto medio. Voy a graficar el punto medio, que es 2pi quintos. Entonces me vengo acá con GeoGebra, 2pi quintos. Entonces escribo acá x es igual a 2pi quintos. Y me salió por la mitad. Si ven que me dividió el cuadrante en dos pedazos iguales. Si lo alcanzan a apreciar. Listo. Entonces luego vuelvo acá y acabo de ingresar mis datos. ¿Qué otros datos tenemos? La primera división de los cuadrantes, que me dio que x es igual a 3pi décimos. Y entonces vengo y lo utilizo acá. Pero ojo, debemos tener claro que esto es ¿quién? Esta es la primera asíntota. Esta es nuestra primer asíntota. Listo. No podemos perder el objetivo, que es lo que estamos haciendo. Entonces esta es nuestra primer asíntota. Listo, la asíntota número 1. Entonces esa asíntota número 1 que me dio 3pi medios, que nos dio 3pi medios. Entonces voy a decir acá x es igual a 3pi medios. Décimos, perdón, 3pi décimos. Y ahí me salió. Si ven que me dividió exactamente aquí el punto, esta línea que está acá, me cambió exactamente. Voy a cambiarle el estilo, voy a ponerlo en líneas punteadas porque es una asíntota, y le voy a poner un poquito más gruesita. Listo. Si la alcanzan a apreciar ahí. Después de que insertamos entonces esa división, vamos a insertar la segunda división, que nos dio, la segunda nos dio con lo del punto final, fue pi medios. Perdón, esta fue 3pi décimos y la otra nos dio pi medios. Entonces vamos a ingresar allá pi medios, ¿cierto? Mire que yo aquí en el plano, si ustedes son observadores y alcanzan a apreciar bien, ¿cierto? En el plano, aquí arribita está pi medios, que en la parte superior está pi medios, ¿sí? Entonces voy a escribir acá x es igual a pi dividido 2, y ahí me salió efectivamente esta línea negra. Le voy a cambiar el trazo porque es una asíntota y la voy a poner un poquito más gruesita. Muy bien, entonces una vez ya tengo aquí finalizado e identificado mi plano, ¿cierto? Ya sé por dónde va a pasar. Entonces puedo empezar a hacer la gráfica de la función. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Sería esta que está acá. Va a pasar por este puntico. Me falta colocar la amplitud, ¿verdad? Que estamos graficando la secante. La secante. Luego de que coloque esto, entonces ahorita sí voy a hacer uso de la amplitud. Entonces tengo una recta que pasa por 1 y una recta que pasa por menos 5. Listo. Ojo, pues aquí es donde viene la parte más importante de esta función. O sea que ponemos y igual a 1, es una recta horizontal, y y igual a menos 5, que es otra recta horizontal. Me voy a alejar del plano y todos alcanzan a apreciar lo que estamos haciendo. ¿Me confirman, por favor? Mire, lo que acabamos de hacer es un plano, digamos que es un plano como este. Mire, es como si hubiéramos hecho este cuadrante que estoy haciendo ahí, resaltándolo de otro color. Si lo alcanzan a apreciar.
Mire, Sí, señor. listo, mire ese cuadrito que hay ahí, ¿cierto? Es lo normal que nosotros hemos hecho. Pero sucede, ojo con esto que les voy a mostrar acá, sucede que la gráfica de la secante no nos queda en ese cuadrito. Sucede que la gráfica de la secante no nos va a quedar dentro de este cuadrito, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos la división del cateto adyacente entre la hipotenusa, nos da el valor del coseno, pero cuando hacemos la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente, nos va a dar la secante. ¿Qué sucede con esto? Que entonces en este recuadro verde que yo acabé de ingresar, debe ir es el coseno. Y por fuera, las partes hacia arriba y las partes hacia abajo, debe ir la secante. Pero tenemos entonces unas asíntotas. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta gráfica? Voy a dejarlo hasta ahí porque no me permite, digámoslo, ampliarlo más mi computador para que ustedes aprecien. Y les voy a tratar de hacer acá el siguiente dibujo para que ustedes me entiendan. Si yo fuera a graficar el coseno positivo, pues entonces sería una línea que pasaría por acá, bajaría hasta este punto y retornaría por aquí, algo así, ¿cierto? Ese sería el coseno. Yo lo estoy haciendo con el mouse, es muy difícil. Pero la cosecante sale de estos picos. Recordemos que el coseno entonces va a tener una continuidad así, ¿cierto? Va a tener una continuidad. La cosecante es una función que va a salir entonces desde este pico. O sea, viene semejante al coseno, pero entonces saldría hacia arriba. Y aquí en la parte de abajo, desde este otro pico, pues entonces ella vendría desde por acá, así como una montañita, y retornaría desde la parte de arriba hacia acá, hacia abajo. Voy a mostrarles acá la gráfica que hay en el ejemplo, este ejemplo que tenemos acá en la guía, ¿sí? Si de pronto no alcanzan a apreciar muy bien, pues pueden mirar en la guía en físico. Entonces tenemos acá una primer parte que va hacia arriba, otra segunda parte que va hacia arriba, luego una que empieza a descender y una tercera que empieza a descender. ¿Qué significa con esto? Mire, por ejemplo, si como esto es lo contrario del coseno, pues entonces el coseno en este caso es esta gráfica que les voy a hacer acá. Es como si estuviera esta abertura y saliera hasta acá. Esa sería nuestra gráfica del coseno. Entonces ese cuadrante que nosotros hicimos ahí, ese cuadrante que nosotros estamos haciendo acá con GeoGebra, este cuadrante correspondería a coseno. Entonces voy a coger la función que estamos graficando, esta función que viene siendo esta 3 secante de 5x menos pi menos 2. Voy a escribirla acá para que ustedes la observen mejor, y voy a escribir entonces acá función de un valor inicial a un valor final, que sería 3 secante entre paréntesis ¿de qué es que decía? ¿Me recuerdan, por favor? Alguien que me dicte, por favor, ahí de la guía física, que no me puedo devolver acá. Era 3 secante, era 5x menos pi entre paréntesis, cierro, menos 2, ¿cierto? Esa era la función. Y habíamos encontrado un valor inicial. El valor inicial, ¿cuál fue el que nos dio el inicio del ciclo? ¿Quién recuerda? Pi quintos. Y el final del ciclo nos dio ¿cuánto? 3 pi quintos. Muy bien. Miren, yo voy a borrar ese 5, ese pi, vea. Mire, no he puesto el último valor, y ustedes ya vieron algunas cositas que empezaron a salir allá, ¿cierto? Mire cuando empiezo a cambiar los números, mire lo que empieza a salir allá, ¿cierto? Y ya le doy enter y ya tengo mi gráfica, la que está de naranja. Pero le voy a cambiar el color para que se vea mucho mejor, un verde, ¿cierto? No, puede ser un azul mejor. Y la voy a poner un poquito más gordita. Si alcanzan a apreciar esa gráfica, mírenla ahí. No, pero es que es como es tan delgadita, tan flaquita,
mire que en la parte de arriba tenemos esto, tenemos estos dos pedazos y en la parte de abajo tenemos la curva. Si la alcanzan a mirar, si la alcanzan a apreciar, sí, bien. Si yo escribiese el valor de este valor, voy a escribir este valor y no fuera el, mira, aquí tengo secante y en vez de escribir secante voy a escribir coseno, mire la gráfica que me aparece, la misma, ¿cierto? Un coseno normal, todos sabemos hacer coseno, pero si yo escribo acá, en vez de coseno, escribo entonces que no es coseno, sino que es la secante, entonces mire la gráfica como me queda. Si alcanzaron a ver la diferencia, voy a coger esto, lo voy a clonar, lo voy a pegar aquí y le voy a dar enter. Y ahorita voy a copiar esto, lo voy a copiar aquí, le voy a cambiar el nombre a este por Q y en vez de secante le voy a escribir coseno. Listo. Si alcanzan a apreciar que ahí ya me apareció la función coseno. Voy a agrandarlo un poquito para los que están viendo en el celular. Igual si usted en el celular se quiere acercar, usted puede coger con la pantalla de su celular y le abre como abriendo una foto que uno la quiere ampliar para ver. Usted también se puede ampliar con su celular para que observe mejor. Listo, esa es la ventaja también de la pantalla con el celular, que usted puede ampliarse. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Quién tiene dudas hasta aquí de cómo se grafica la secante? Profe, yo tengo una pregunta, Sí, ¿cómo quedaría el negativo? ¿Cómo quedaría negativa? Muy buena la pregunta. Entonces, ¿qué es lo bacano de GeoGebra? Yo me equivoqué y yo hice todo con positivo y era negativa. Entonces, ¿cómo me queda esto? Pues sencillo, mire, me vengo acá y le voy a cambiar el valor. No voy a poner que no es 3 secante, cierto, positivo, sino que le voy a poner negativo y mire lo que pasa. ¿Sí vio el cambio que sufrió la función? Me quedó la partecita entera, como la curvita entera por la mitad, en la parte superior, y los pedazos medios me quedaron en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender a identificar, cuando es positiva o cuando es negativa. Mire, cuando es positiva, entonces mire cómo me quedó, y negativa me va a quedar entonces así, si fuera una función negativa. Listo. Voy a esconder este coseno para que no se me enreden con ese coseno. Entonces esa sería la función negativa. Ahí con el celular la pueden ampliar y la miran mucho mejor. Tómenle en el pantallazo para que lo hagan mejor. Entonces, ¿qué es lo que les he tratado de decir yo? Todo lo que ustedes hagan en el procedimiento de estas gráficas con GeoGebra, ustedes simplemente la ingresan y ustedes pueden comprobar de que los ejercicios, los valores que ustedes hallaron son exactamente los que deben ser, o sea, están correctos los procesos. Mire que esta división, las distancias que hay entre uno y otro, las distancias son iguales, ¿cierto? Si yo quisiera medir las distancias que hay entre uno y otro, mire, la distancia entre este punto A y este otro puntico me da, entre este y este, una distancia. Bueno, tengo que ponerles los puntos. Voy a poner aquí un punto, voy a poner aquí otro punto y listo. Y si quiero averiguar las distancias entre un punto y otro, 0.31, ¿cierto? Aquí me dio 0.31. Y si quiero hallar la distancia entre E y F, me da también 0.31. Y si quiero hallar la distancia entre F y G, también me tiene que dar 0.31. ¿Sí ven? Entonces las divisiones de esto son divisiones exactas. Son divisiones exactas. Mire, también me da todo 0.31. Voy a ampliar para que ustedes alcancen a ver mejor. Listo. Vamos entonces a mirar cómo se grafica. Ya graficamos esta función. Vamos a mirar. Ustedes van a tener dos gráficas por hacer. Y vamos a mirar por último, o no sé, o dejamos hasta acá y como la semana entrante nos volvemos a encontrar, miramos la otra,
o terminamos estas tres y esto va a quedar en video y lo miran las veces que sea necesario, y la semana entrante aclaramos dudas y socializamos los talleres anteriores. Los escucho a ustedes también. Hagámoslo de una vez. Lo hacemos de una vez. Entonces, espérate, yo me salgo acá para que esto sea por votación. Por el chat van a escribir los que quieren que la hagamos de una vez, escriben sí, y los que quieren que no, entonces escriben no. Listo, entonces a la 1, a las 2 y a las 3 todo el mundo va a votar. Por mayoría escogemos. Sí, tiene gripa, sí. Listo, bueno, entonces aquí ya la mayoría, prácticamente todos dijeron que sí. Hay gente que no ha votado. ¿Por qué no han votado? Ana Candamil. Ana Candamil, ¿me responde sí o no? Por favor, en el chat todo el mundo responde. Los que no vayan, los que no respondan es porque no están, entonces los saco de la clase. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. La última gráfica, que es la función cosecante. Entonces la secante va ligada con con el coseno, y la cosecante va ligada con el seno. Muy bien. ¿Cómo se hace? Lo mismo, se hace exactamente igual. La diferencia en esta es que va a tener solamente una asíntota. Solamente va a tener una asíntota, que es esta, que va a ser el punto medio. O sea, solamente vamos a tener esta asíntota. Listo. Esa asíntota que tenemos ahí es lo único que vamos a tener. O sea, nuestro punto medio va a ser una asíntota. ¿Estamos claros? ¿Cómo se hace entonces esto? Vamos a coger la primera función. Esta primera, estoy graficando de todas, estoy haciendo la primera, entonces vamos a hacerlo. Entonces sigo. Entonces vamos a coger nuestra primera función. Voy a crear aquí una página nueva y vamos a hacerla por acá. Muy bien. Entonces tenemos este texto y vamos a graficar esta cosecante. Listo, voy a copiar aquí porque lo necesito. Y lo primero que hacemos es lo mismo. Vamos a identificar. Vamos a identificar los siguientes, las partes de esta gráfica. Primero tenemos una amplitud que es igual a 5, ¿cierto? Tenemos un desfase que es igual a 2x más pi. Y tenemos un desplazamiento vertical, que es b, que es igual a menos 3. Después de que identificamos esto, entonces procedemos a hallar a quién. Pues voy a iniciar acá mejor con el ciclo como en la anterior, para luego ubicar finalmente esa amplitud, que entendamos dónde es que aplica esa amplitud. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Voy a poner esto con otro color para que hayamos identificado. Listo. Muy bien. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a hallar el inicio del ciclo de esta. Voy a ver esto que pasó, que está todo como torcido. Ya. El inicio del ciclo. Entonces el inicio. Vamos a hallar ese inicio. ¿Quién es el inicio? Entonces escoger el desfase. Vamos a coger este desfase, 2x más pi, y lo vamos a igualar a 0. Igualamos a 0. Despejamos entonces a quién.
despejamos a profe. x, entonces nos va a quedar que 2x es igual, el pi está sumando, pasaría que a restar, y finalmente el 2 que multiplica x, entonces vamos a dejar a x sola, pasaría que a dividir, entonces tengo que el inicio del ciclo va a ser en x igual a menos pi medios, ¿cierto? Entonces voy a señalar esto acá para enseguida encontrarlo más fácil, y este va a ser nuestro inicio del ciclo. Luego de que hallamos el inicio del ciclo, vamos a hallar entonces a quién, el final del ciclo. El final del ciclo, ese final. Y para hallar ese final, pues también cogemos el desfase. Cogemos el desfase 12x más pi y lo vamos a igualar a una revolución que es equivalente a 2pi. Despejamos a quién, a x, entonces hacemos el mismo procedimiento. Entonces tenemos 2x y este pi que está sumando lo vamos a pasar a qué, a restar. Entonces me queda que esto es igual a 2pi menos pi. Luego ¿qué hacemos? Hacemos la resta que nos aparece acá. Tenemos entonces 2x es igual, y tenemos acá 2pi menos un pi, me quedaría un pi, y finalmente el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, o sea que x sería igual a quién, a pi dividido 2, y ese sería nuestro final del ciclo. Les voy a señalizar acá que este es nuestro final del ciclo. Listo, muy bien. Voy a pasar esto más por acá para que se vea mejor, que ahorita lo encontremos más fácil. Esto ya no se deja coger. Bueno, después de que hacemos esto, vamos a hallar el punto medio, y ese punto medio es ¿quién? Va a ser nuestra asíntota, ¿cierto? Va a ser la asíntota de esta función, que es lo que tenemos que tener claro cuando empezamos a graficar. Entonces va a ser nuestra asíntota. Para hallar ese punto medio, entonces ¿a quiénes vamos a utilizar? Vamos a utilizar el inicio del ciclo, le vamos a sumar el final, y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Ese resultado lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Y entonces esto va a quedar dividido entre 2. Entonces tenemos acá el inicio del ciclo. ¿Cuál es el inicio del ciclo? Teníamos que el inicio del ciclo, voy a mirar aquí esto que me quedó una página, eliminémosla, listo. Entonces el inicio del ciclo nos había dado menos pi medios, entonces tenemos acá menos pi medios, le vamos a sumar el final que nos dio pi medios, y ese resultado lo vamos a dividir entre 2, ¿cierto? Entonces tenemos acá pi medios, tenemos acá menos pi medios más pi medios nos daría ¿cuánto? Eso sería igual a ¿cuánto? A 0. Y eso nos quedaría 0 dividido ¿cuánto? Dividido 2. Sería 0 dividido 2. Y 0 dividido 2 efectivamente nos da ¿cuánto 0 dividido 2? Esto nos daría 0, o sea que el punto medio, esa asíntota que nosotros vamos a tener, viene siendo ¿quién? El eje Y. Listo. Entonces después de que tenemos esto acá, voy a señalar para encontrar más fácil la respuesta. Entonces nuestra asíntota va a ser ¿quién? 0. Ahora voy a encontrar esos otros puntos intermedios. Entonces esos otros intermedios corresponden a ¿quién? A sumar el inicio del ciclo y le vamos a sumar el valor del punto medio, y el resultado como tal pues lo vamos a dividir en ¿cuánto? Lo vamos a dividir entre 2.
como siempre. O sea, esto sigue siendo lo mismo. Mire que es muy fácil. Lo que pasa es que cuando al principio del año empezamos a mirar esto, pues obviamente se ve como muy difícil, pero realmente esto es un ejercicio que son muy fáciles de realizar, ¿cierto? Vamos entonces acá a mirar. Entonces, ¿cuánto nos había dado el inicio del ciclo? Nos había dado menos pi medios, y voy a hacerlo acá, menos pi medios, le vamos a sumar el punto medio que fue 0, y ese resultado lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Vamos a mirar acá. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, listo. Ay, me disculpan ahorita las cosas de la casa, pero ¿qué más hacemos con el colegio? Bueno, ya voy. Listo, esto lo vamos a ir entre 2. Entonces acá ya tenemos después menos pi medios más 0 me quedaría ¿cuánto? Me quedaría menos pi, y voy a hacerlo de una vez para aplicar ley de extremos y medios. Entonces sería menos pi medios, ¿cierto? Menos pi medios, y esto estamos diciendo que lo estamos dividiendo entre ¿cuánto? Entre 2. Esto está dividido entre 2. Luego aplicamos ¿qué? Ley de extremos y medios, o sea que este 2 también está dividido por 1. Este 2 está dividido por 1. Está dividido por 1. Y finalmente, entonces aplicamos ley de la oreja, ¿cierto? Ley de extremos y medios. Esto nos va a quedar ¿quién? Nos va a quedar lo siguiente acá. Nos va a quedar que es igual a ¿quién? Esto es igual a menos pi por 1, nos daría menos pi, ¿cierto? Y menos pi estaría dividido entonces entre 2 por 2, sería igual a ¿cuánto? A 4. O sea que ese punto nuevo, este nuevo punto, ¿sí? Este nuevo punto sería menos pi cuartos. El nuevo punto sería menos pi cuartos. Lo voy a resaltar acá para encontrarlo enseguida más facilito. Muy bien. Ahorita sí, entonces voy a encontrar ese otro valor, ese otro intermedio que sería entre el punto medio y sumarle el final del ciclo. Y el resultado de esta división me va a dar ¿cuánto? El resultado de esta división, que va a ser dividido entre 2, nos va a generar ese otro puntico que nos falta, ¿cierto? Esto está dividido entre 2. Muy bien. Entonces tenemos, ¿cuál era el punto medio? 0. Y le vamos a sumar el final del ciclo, que fue pi medios. El final del ciclo fue pi medios. Y el resultado de esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces esto quedó dividido 2. Nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Pi medios, nos queda entonces pi medios, lo voy a organizar acá, ¿cierto? Pi medios y dividido ¿cuánto? Dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque tengo 0 más pi medios, me queda pi medios, ¿cierto? Y está dividido entre 2, entonces este me queda aquí dividido entre 2. Luego este 2 está dividido en ¿cuánto? En 1. Lo mismo que el ejercicio anterior, esto está dividido por 1. Y ahora sí podríamos aplicar la ley de extremos y medios, entonces me queda pi por 1 y 2 por 2. O sea que esto es el equivalente en tener, esto sería igual a tener pi por 1, me quedaría pi, y esto estaría dividido entre 2 por 2, 4, ¿cierto? Entonces esto quedaría pi cuartos. Entonces miremos las diferencias que encontramos acá. Acá tenemos que este otro punto es positivo, pi cuartos, lo voy a señalizar de una vez, pi cuartos es positivo, y en el anterior me dio negativo. Luego de que tenemos esto, entonces ya tenemos el inicio, el final, el punto medio, que es la asíntota, luego las otras divisiones de los cuadrantes, y nos faltaría entonces encontrar la amplitud. ¿Cuál sería esa amplitud? Entonces vamos a mirar aquí la amplitud. Entonces vamos a tener que vamos a sumar a B, ¿cierto? Al desplazamiento vertical le vamos a sumar esa amplitud, ¿cierto?
le vamos a sumar la amplitud y a la vez al desplazamiento vertical le vamos a restar esa amplitud. Entonces, ¿cuánto nos da esto aquí? ¿Cuánto nos va a dar? Entonces me voy a devolver para sacar los datos iniciales. Tenemos que la amplitud es igual a 5 y el desplazamiento es menos 3. Entonces tenemos acá al final, vamos a tener a menos 3 más 5, que sería igual a tener 5 menos 3, que nos daría 2, ¿cierto? Nuestra primera parte de la amplitud, y la otra sería menos 3 menos 5, que sería igual a menos 8, ¿cierto? Vamos a tener una amplitud siempre grandecita. Entonces me vengo ahorita así con todos estos valores y voy a generar un nuevo trabajo en GeoGebra. Voy a generar un nuevo trabajo en GeoGebra, ¿sí? Este rasgo que no se llama, ahorita sí, eso me gusta ahí por aquí, eso. Voy a cambiarle aquí en el eje X, voy a cambiarle la distancia en pi, ¿cierto? Porque estamos trabajando en pi. Muy bien, voy a dejarlo como con pi cuartos, porque por allá habían unos que tenían pi cuartos, y para que me quede así más preciso. Muy bien, entonces lo primero que vamos a ingresar son los datos que tenemos, ¿cierto? ¿Qué datos tenemos? Entonces voy a empezar delimitando a esta amplitud. Entonces va a ser una línea horizontal por 2 y una línea horizontal por menos 8. Entonces escribo acá y igual a 2, porque son líneas horizontales, pero con minúscula, perdón, tiene que ser con minúscula. Y igual a 2, ¿sí? Y y igual a 8, perdón, a menos 8. Y ahí tenemos dos líneas que acabaron de salir, ¿cierto? Una por menos 2 y otra por menos 8. ¿Si alcanzan a ver mi pantalla de GeoGebra? Sí, señor. Sí, señor. Sí, listo, voy aquí a ingresarme para estar también seguro que se está viendo muy bien y se está escuchando bien. Bueno, entonces vamos acá. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a ingresar los otros valores. Entonces, ¿qué otros valores voy a ingresar? Me vengo en orden y empiezo a ingresarlos. Entonces, el inicio del ciclo, entonces el inicio es en menos pi medios, ¿cierto? Y el final en pi medios. Entonces escribo acá x igual a menos pi medios, ¿cierto? Y ahí lo encontramos. Y luego escribo x igual a pi medios. Estoy haciendo las divisiones de los cuadrantes. Listo. Supondríamos nosotros, ¿cierto? Supondríamos nosotros que nuestro rectángulo a trabajar es este que está en pantalla, ¿cierto? Uno supondría que sería este nuestro ay, fue pucha, que sería este rectángulo que se aprecia ahí, ¿cierto? Pero realmente pues nosotros no vamos a trabajar ahí, sino que vamos a trabajar la parte superior y la parte inferior. Entonces voy a quitar ese recuadro. Muy bien, entonces tenemos acá la amplitud y acabamos de colocar el inicio del ciclo. Le voy a cambiar en colores en rojo, lo voy a poner un poquito más grueso, y acabamos de hallar el final del ciclo, también lo voy a poner en rojo y un poquito más grueso. Listo. Y esta lineecita negra, que la voy a poner de un colorcito también rojo, es la amplitud, y esta otra línea de abajo también hace parte de la amplitud. Listo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos que ya colocamos el inicio en el final. Ahorita vamos a poner el punto medio, que viene siendo la asíntota. ¿Quién viene siendo esa asíntota? Entonces esa asíntota nos dio el valor de 0, o sea que viene siendo el eje y, o sea que escribo x igual a 0 para que me salga una nueva línea, ¿cierto? Si lo alcanzan a ver allá. Y entonces esa línea nueva la voy a hacer punteada porque es una asíntota. La voy a escribir con rojo, le voy a poner que es una línea punteada y la voy a hacer un poquito más gruesa, que va a ser una asíntota. Listo, y ahí la tenemos, nuestra asíntota. Después de que ya encontramos el punto medio, el punto final, el punto inicial, o sea, el inicio de todo, entonces encontramos estas otras partes del ciclo. La división de los cuadrantes, que sería menos pi cuartos
1 y el otro pi cuartos. Entonces voy a escribir acá x igual a menos pi cuartos y el otro que sería x igual a pi cuartos. Listo. Y si ustedes son buenos observadores, pueden notar que la división de ese cuadrante me quedó en 4 pedacitos iguales. ¿Cierto que sí? Ahí se aprecia muy bien. Entonces voy a volver a demarcarles este rectángulo para que veamos que entonces que en ese rectángulo que nosotros tradicionalmente hacemos es como escribir a la función seno, ¿cierto? Ahí iría la función seno. ¿Qué me hace falta? El desplazamiento vertical. Tenemos que nuestra gráfica tiene un desplazamiento vertical en menos 3, entonces vamos a ingresar ese desplazamiento vertical, que es una recta y, sería una recta y igual a menos 3, y tenemos ahí sí nuestro desplazamiento vertical del eje X. Esa la voy a resaltar también de color rojo porque hace parte del ciclo, y la voy a poner punteadita, que sea mejor. Listo, muy bien. Entonces, después de que tenemos esto, debemos proceder a graficar nuestra función, ¿cierto? Si fuera la función, voy a utilizar aquí este que es otro tablerito. Si fuera la función seno, pues sabríamos que como es positiva, viene por acá, baja acá, este otro punto, y terminaría acá el ciclo, ¿cierto? Repito, si fuera la función seno, nosotros identificamos primero unos puntos, que sería este acá, este de acá, este de acá del medio, este otro y este otro, para unir las gráficas, ¿cierto? De la función es positiva, y como es positiva, entonces uníamos estos punticos de esta manera con un curvígrafo, y ahí quedaría la función seno. Pero como nosotros vamos a graficar la función cosecante, o sea que es una función que sale de la parte superior y de la parte inferior, entonces vamos a encontrar que como aquí esto es una asíntota al punto medio, esto acá es una asíntota, ¿cierto? Esta que está acá, toda esta es una asíntota, la que voy a señalar ahí de amarillo es la asíntota, significa entonces que nuestra gráfica es una gráfica que va a venir por este punto, va a venir así, espérate, cambia aquí el libre, va a ser una gráfica que va a venir hacia una curva por acá y sin tocar la asíntota, y va a haber otra que viene en la parte de abajo del extremo y va a pasar acá. ¿A quién hace referencia? Mire, porque por este punto de acá, este punto viene la curva del seno, y por este otro viene también la curva del seno. Entonces las voy a hacer ahorita así bien con todos los juguetes, para que queden bien precisas, bien exactas, ¿cierto? Con toda la calidad del caso como tiene que ser. ¿Me están escuchando todavía? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto y me voy a venir acá y voy a ingresar la función. Entonces es función, y entonces como tenemos un valor inicial, ¿cuál es esa función? Entonces era, me la dicta por favor alguien de la guía. F de X es 5 cosecante. Entonces 5 Eh, cosecante, abre paréntesis. sí. 2x ¿Cómo? 2x 2x más pi, cierra más pi, paréntesis, cierro paréntesis, menos 3. menos 3. ¿Cierto? Y el inicio del ciclo nos dio en ¿dónde? En menos pi medios. Y el final del ciclo nos dio en pi medios, ¿cierto? Si ustedes observan el tablerito, ahí ya salió, si observan la pantalla, salió una función de color gris en este caso. La voy a poner de un color azul para que sea más visible por la conectividad, y la voy a poner un poquito más gruesa. Ahí la alcanzan a ver bien. Sí, mire, me voy a alejar para que observen bien la gráfica. Pero ustedes también pueden acercarse con la pantalla del celular o del computador, ¿cierto? Ustedes se pueden acercar ahí.
Voy a coger esta misma función, la voy a copiar, la voy a pegar aquí, y en vez de escribirle voy a escribirle sen, en vez de escribir cosecante, ¿cierto? Voy a escribir sen, y mire lo que me apareció allá. Me apareció una gráfica de color verde, que viene siendo el seno, lo que les estaba mostrando ahorita, para que ustedes observen esos picos. Esos picos de la gráfica, si la alcanzan a apreciar ahí. Entonces mire, donde terminan esos picos del seno, empieza ¿quién? La cosecante. Y en la gráfica anterior que nosotros hicimos, donde terminan los picos, no sé, a ver si yo la tengo por aquí, habíamos hecho el coseno, sí, donde terminan los picos, el pico, porque es el único prácticamente, es que esta la habíamos dejado negativa y esta era positiva. Sí, por acá. Donde terminan los picos del coseno, empieza ¿quién? La secante. Mírenla ahí, ¿cierto? Donde empiezan los picos donde termina un pico del coseno, ahí empiezan la secante. Y donde empiezan los picos del seno, como estos que se ven acá, empiezan estos picos, pues entonces empieza la cosecante. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, de forma negativa. ¿En forma de qué? Esa es la que hicimos, era negativa positiva. Positiva. Estamos aquí en el positivas. Igual todas son positivas. Pero vámonos al supuesto si fuera negativa, ¿qué pasaría? Entonces voy a coger acá la función original y la voy a poner en negativo. ¿Qué pasaría? Pues pasaría esto, ¿cierto? Se me cambió de lado nomás. Siguen siendo hacia arriba, pero me cambió de lado según la división de los cuadrantes. ¿Sí ven? Mire lo que pasó, vea. Mire lo que pasó. Yo la tengo ahí negativa, ¿cierto? Perdón, positiva. La voy a... A ver, la tengo negativa, la voy a poner positiva, la voy a poner positiva. Mire lo que pasa, ¿cierto? Si fuera negativa me quedaría al contrario, Lo mismo, si el seno fuera negativo, mire lo que pasaría con el seno, si el seno fuera negativo, ¿cierto? Para poder cumplir con lo de la proporcionalidad que manejan ambas funciones, que sería dividir ¿a quién? El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, la relación, ¿cierto? La razón que da. Y la cosecante viene siendo la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Dudas, inquietudes? Yo les voy a enviar esto. Les voy a enviar esos archivos de GeoGebra para que también pues los abran los que tienen ya GeoGebra en el celular, los abran y se basen también ahí en la aplicación lo que hicimos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, inquietudes, dudas? No sé. No. Muchas gracias. Bueno, pues, los que no tienen el audio bien por el chat, tienen algo que preguntar. Igual cuando empiecen a desarrollar, recuerden que me van preguntando lo que no vayan encontrando así o me van mostrando, con mucho gusto. En la medida que yo vaya teniendo el espacio les voy respondiendo. Listo. Bueno, pues muchachos, yo los dejo entonces y muchas gracias por la participación.